Entonces, pues nos lleva a que veamos conceptos como qué es crecimiento, qué implica el crecimiento, qué implica el desarrollo, que veamos cómo medir el crecimiento, cómo evaluar el desarrollo también, por ejemplo, en fruticultura, y que veamos algunos aspectos de factores externos. Entramos a ver luz, temperatura. Fíjense, luz nos lleva al concepto de fotoperiodo, ¿no? Plantas sensibles a fotoperiodo. ¿Qué es el fotoperiodo? ¿Cuáles son todas estas respuestas, no? Plantas sensibles a fotoperiodo, plantas que no son sensibles. Cuando vemos el tema del agua, vemos plantas que tienen hidroperiodo. Ahí entramos con cultivos como lo que es el mango, el café, el aguacate, los cítricos, ¿no? Que tienen hidroperiodo. Veíamos el efecto de la temperatura, pues ahí se ve las horas frío, la vernalización, la resistencia al frío, la termomorfogénesis, asociado a la luz. Para que la luz dé un efecto, bueno, pues también tenemos que ver lo relacionado con fotomorfogénesis. Y ahí es bien importante que esa luz sea captada por unos pigmentos que son los fitocromos. Y está bien interesante esa partecita, ¿no? Ya cuando entramos a factores internos, pues ahí ya vemos los mensajeros primarios de lo que es el crecimiento y el desarrollo, y entramos a hormonas vegetales y entramos a otros reguladores del crecimiento. De hecho, en las prácticas relacionadas con esta última unidad, lo que se hace es son bioensayos para ver el efecto de algunas hormonas. ¿Y en qué consisten estos bioensayos? Pues en que se aplican ciertos reguladores del crecimiento de la planta y se describe cuál es el comportamiento de la planta, ¿no? Por ejemplo, se aplican giberelinas y se ve cuál es el efecto o cuál es la respuesta que tiene la planta a la aplicación de las giberelinas. Y si ven que hay una elongación de los entrenudos, ¿qué dice? Bueno, las giberelinas promueven la elongación. Si aplican giberelinas y hay germinación, entonces dicen, bueno, pues las giberelinas favorecen la germinación, ¿no? Eso es lo que hacemos en las prácticas, son los bioensayos. De allí les voy a pedir que con mucho cuidado, si las condiciones donde están se les permite, que ubiquen una tienda de agroquímicos y van con toda precaución, con sus cubrebocas y todo esto, irán y preguntarán por los tipos de reguladores del crecimiento que tenga o que venda, ¿no? Es decir, las citocininas, que es muy común que les llamen citoquininas, así les llaman los españoles, citoquininas. Y como las principales compañías proveedoras de hormonas vegetales en el país son españolas, pues entonces ya es más común que en el campo ustedes escuchen el término citoquinina que citocinina. Que vean también productos que tienen principalmente giberelinas, ¿no? Son los que más van a encontrar, auxinas también. No sé si de alguna zona, de algún lugar donde sean alguno de ustedes, haya producción de piña, por ejemplo. Van a encontrar letefón como promotor de la síntesis de etileno para promover la maduración de la piña. Algunos de ustedes que vengan de zonas donde haya mangos, posiblemente les van a dar algún inhibidor del crecimiento, entonces les hablan ahí del paclobutrazol. Se utiliza mucho en la cuestión de producción de mango. Y bueno, porque este paclobutrazol inhibe la síntesis de giberelinas y las giberelinas en este tipo de plantas, pues inhiben la floración. Entonces, si inhiben las giberelinas, pues se da la floración, ¿no? Habrá quienes van a encontrar algunos productos sintéticos como el TDZ, el tidiazurón. Entonces, pero no se me vayan a desesperar, les voy a mandar un cuadrito para que ustedes lo atiendan y sea más fácil el que ubiquen este tipo de productos, ¿no? No les voy a pedir que los compren porque hay productos que vienen en mezcla, por ejemplo, se me fue el nombre de uno que es bien común, el Biocime, vale como 300 pesos el litro. En realidad
con eso se cubre una buena superficie. Digo, les voy a pedir que compren un producto de cada uno de los posibles productos comerciales que tengan reguladores de crecimiento, ¿no? No, nada más que los ubiquen, que ojalá y en estas tiendas de agroquímicos tengan la disposición de proporcionarles esa información. Y si no, ustedes métanse a la web y comiencen a buscar hormonas vegetales o hormonas sintéticas, ¿no? Y se van por los grupos, ¿vale? Bueno, no vamos a retomar, no vamos a hacer como una recapitulación de todo lo que habíamos visto anteriormente, pero sí en estas últimas pláticas hemos estado hablando de fotosíntesis y de respiración, ¿vale? Son dos procesos que no los podemos ver aislados. Nosotros tenemos, bueno, los seres vivos, por ejemplo, nosotros tenemos un alto porcentaje de agua, las plantas tienen un alto porcentaje de agua, ¿no? Si nosotros queremos conocer qué tanto creció una planta en cierto periodo de tiempo, ¿qué es lo que hacemos? Pues tomamos una muestra del cultivo, ahí, no sé, las plantas que existen en 1 metro cuadrado, y las deshidratamos, lo llevamos a peso constante, y entonces cuantificamos la biomasa, ¿no? Dejamos pasar una semana, por ejemplo, un determinado número de días, y volvemos a colectar las plantas que estén en un metro cuadrado, y entonces lo llevamos nuevamente a deshidratación y cuantificamos la biomasa. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que hubo cambios de biomasa, ¿no? Que esto se incrementó. Entonces, ¿qué constituye esa biomasa? ¿O por qué hubo esa acumulación de biomasa? Porque hubo la síntesis de compuestos orgánicos. Y para que hubiera síntesis de compuestos orgánicos, ¿qué se necesitó? Fíjense, ¿qué se requiere para que se forme digan una característica de un compuesto orgánico? A ver si ahorita veo a alguien por aquí. Está conformado por esqueletos de carbono. Ándele, esqueletos de carbono. ¿Y de dónde van el carbono es un elemento mineral, ¿no es así? Bueno, es un elemento que se requiere, un nutriente, ¿no es así? ¿De dónde se va a tomar el carbono? Pues se va a tomar del carbono que está en la atmósfera. Y para que lo tome la planta, tiene que pasar por un proceso de fijación y un proceso de reducción, que eso ocurre en fotosíntesis. Entonces, en fotosíntesis se van a formar esos esqueletos de carbono, esos fotosintatos. Pero fíjense, para que se puedan unir esos esqueletos de carbono y formar compuestos más complejos, ¿qué se requiere? A ver si alguien por aquí me lo dice. A ver, Emanuel. ¿Qué se necesitará para formar para que se unan esos esqueletos de carbono? Energía bioquímica. A ver, es energía, ¿sale? ¿Y esa energía quién la va a aportar? Elizabeth. La luz solar. El sol. Efectivamente, es el sol, ¿no? Entonces, al momento de que se unen esos carbonos, van almacenando energía en los enlaces que se están formando, ¿sale? Y entonces cuando se termina de sintetizar un fotosintato, a ver, Aldair Loaesa, dígame el nombre de un fotosintato. Pues un azúcar, ¿no es así? Un azúcar. Entonces, cuando se termina de formar ese azúcar, ¿qué representa ya esa biomolécula? Representa dos aspectos. A ver, vamos a ver por aquí, alguien. Gaby Martínez. O sea, el fotosintato, el fotoasimilado representa dos cosas. Por un lado, que va a aportar los esqueletos de carbono para la síntesis de otros compuestos. Por otro lado, que al momento de romperse esos esqueletos de carbono, ¿qué se va a liberar? La energía metabólica. Y esa energía metabólica se va a utilizar para la síntesis de otros compuestos también. O bien que se quede almacenado en una molécula que fácilmente va a poder aportar su energía para que la célula mueva compuestos a través de la membrana, para que haya movimiento de compuestos en el interior de la célula, ¿no?
para que haya síntesis o degradación de compuestos. ¿Esa molécula cuál es? Esa que fácilmente aporta su poder energético. El ATP. Ujú. El ATP. Ahora, ¿cuáles son los principales sitios donde se forman esos fotosintatos? El principal sitio en la planta donde se forman los fotosintatos o fotoasimilados. Las hojas. Las hojas en la lámina foliar. ¿Cuál es la hoja que es fotosintéticamente más activa? Pues la que tiene ya al menos el 80% de su crecimiento final, y generalmente estas las encontramos en la parte media de la planta o del dosel de la planta, ¿no es así? Pero no son las únicas estructuras que realizan fotosíntesis. Hay otras estructuras, como por ejemplo a veces las espigas en cierto estadio, los frutos también, las vainas, por ejemplo, llegan a realizar fotosíntesis y hacen una aportación mínima de fotosíntesis, pero también la hacen. Y toda esa fotosíntesis que no se realiza en la lámina foliar se denomina como fotosíntesis no laminal. Y están aportando sus fotosintatos cuando la planta está en un periodo de alta demanda de fotoasimilados. Fíjense, dentro del perfil fenológico de una planta, ¿en qué momento creen ustedes que va a demandar la mayor cantidad de fotoasimilados? En la reproducción, floración. Durante el crecimiento reproductivo. ¿Y por qué creen que durante el crecimiento reproductivo es donde más van a necesitar fotosintatos? Y que inclusive ya deja de distribuir los fotosintatos a otras partes de la planta porque su prioridad es el crecimiento reproductivo. ¿Por qué creen? Está desarrollando nuevos órganos. Pero digamos que si se está formando una hoja chiquita, pues es un nuevo órgano. ¿Pero por qué creen que lo canaliza o su prioridad es el crecimiento reproductivo? Para Fíjense, asegurar su descendencia. porque en el crecimiento reproductivo se van a formar las estructuras que le va a permitir a la planta perpetuar su especie. ¿No es así? Fíjense, ¿qué ocurre? Imagínense una planta que está creciendo en una región donde hay déficit hídrico a causa de un periodo de sequía. ¿Cómo se comporta la planta? Fíjense, hay limitantes en cuanto a la disponibilidad de agua. Está absorbiendo poca agua, o si no es que prácticamente no absorbe, ¿no es así? Si no tiene la suficiente cantidad de agua, no va a tener la suficiente presión de turgencia. ¿Y para qué sirve la presión de turgencia? La presión de turgencia es esa a la que del interior de la célula ejerce una fuerza sobre la pared celular y es la que dirige el crecimiento. Entonces, ¿el crecimiento cómo va a ser? Pues va a ser nulo, ¿no es así? Entonces vemos que nuestras plantas se quedan todas pequeñitas. Pero llega el momento en que la planta va a acelerar su desarrollo. ¿Y qué es lo que va a manifestar? Estructuras para la reproducción, ¿no es así? Pensemos en un frijol, pues una vainita chiquita, aunque sea una semilla. Pensemos en un maíz, pues va a tener unos cuantos granitos de maíz. Pero la planta en el momento de que ya desarrolla una estructura para su reproducción, ya está asegurando, bueno, no asegurando, pero está tratando de perpetuar su especie. ¿Es así? Entonces, véanlo así como algo integral. Ahora, si esta fotosíntesis se hace en mayor cantidad en la lámina foliar y que el producto de la fotosíntesis van a ser los fotoasimilados que representan, por un lado, aportación de esqueletos de carbono y por otro lado, aportación de energía, tanto esos esqueletos de carbono como esa energía metabólica la van a enviar a puntos de crecimiento. ¿Y cuáles son esos puntos de crecimiento en una planta? Los meristemos. Las zonas meristemáticas, efectivamente, hay meristemos apicales, ¿no? Tenemos el meristemo apical, tenemos las yemas axilares, donde hay zonas meristemáticas, pero también en la raíz hay zonas meristemáticas, ¿vale? Entonces se va a ir a zonas meristemáticas, tanto aéreas como en el sistema radical. Se va a ir también a la formación de nuevas hojas, se va a ir al engrosamiento de ramas y tallos y va a ir al desarrollo de
del sistema radical, al desarrollo de estructuras para la reproducción, ¿sale? Y para que lleguen a donde la planta lo requiere, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues se tienen que transportar esos fotosintatos, ¿no es así? Y se va a dar lo que revisábamos como transporte de fotosintatos. Y que ese transporte se va a dar por el floema, y lo que se requiere un vehículo, y ¿quién va a ser ese vehículo? Pues es el agua. Entonces, los fotosintatos van a pasar tanto de una manera por simplasto como por apoplasto a las células, a algunas células del floema, y entonces se incrementa la concentración de solutos, y eso hace que haya movimiento del agua de los alrededores de esa célula, básicamente del xilema, hacia donde se han acumulado esos fotosintatos, ¿no? Entonces la célula se pone turgente, y es esa presión de turgencia la que dirige el movimiento de los fotoasimilados, ya sea hacia una parte Ah, ¿de superior o veras? hacia una ¿Ese parte no sé inferior. dónde se fue? El floema tiene una doble dirección, es bidireccional en cuanto al movimiento de lo que se va a mover allí, ¿sale? Y ahora, cuando ese fotosintato llega a la zona donde lo está demandando, a la demanda, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ese fotosintato se tiene que oxidar para que entonces se puedan aprovechar los esqueletos de carbono y se pueda aprovechar la energía metabólica que representan en sus enlaces. ¿Y por qué proceso se va a aprovechar tanto los esqueletos de carbono como la energía metabólica? Pues en el proceso de respiración, que es un proceso de oxidación. ¿Sale? Observen esta diapositiva y qué es lo que vemos. ¿Qué proceso fisiológico ocurre durante el día? Pues la fotosíntesis, ¿no? En cambio, la respiración va a ocurrir tanto durante el día como en la noche. ¿Sale? Lo que ocurre en fotosíntesis es fijación de CO2. Lo que ocurre en respiración es liberación del CO2 que se fijó, para que entonces se rompan los enlaces que mantienen unidos a los carbonos, y esa energía se aproveche para la energía metabólica, y entonces se va a estar desprendiendo CO2. Ojo, siempre y cuando el propósito de la respiración sea la producción de ATP. ¿Sale? ¿Por qué lo digo? Porque la respiración tiene dos propósitos. Generalmente la respiración se hace mucho énfasis en que concluye su tercera etapa, que es la fosforilación oxidativa, en síntesis de ATP. Ese es un aspecto, es uno de los propósitos. Pero otro de los propósitos de la respiración es formar precursores para la síntesis de otros compuestos. ¿Por qué lo mencionamos? Porque decimos que se fijan los esqueletos de carbono, y que esos esqueletos de carbono representan aportar carbono para la síntesis de otros compuestos. ¿Qué otros compuestos? Pues compuestos como lípidos, ácidos grasos, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, va a llegar un punto donde se van a formar intermediarios que son los que van a ser precursores de estos compuestos, ¿vale? Entonces, siempre respiración, véanlo así, que respiración tiene dos propósitos: la síntesis de ATP, y cuando todo se va hacia síntesis de ATP, entonces ahí lo que se está diciendo es de que se está aprovechando al máximo la energía de los enlaces de los esqueletos de carbono que se formaron durante fotosíntesis. Al final de cuentas, esa energía, ¿de dónde proviene? Pues de la energía solar, y es nuestra fuente de energía, ¿vale? Otro de los propósitos es la formación de esqueletos de carbono. No recuerdo si alguna ocasión les pregunté por qué Superman es Superman. Creo que sí, al grupo 5 se lo pregunté. En ese mundo ficticio de DC, ¿por qué Superman es Superman? ¿Se acuerdan? ¿O alguien que quiera decir por qué Superman es Superman? Por sus fotorreceptores. Porque tiene superpoderes. ¿Sale? ¿Y qué es lo que le confiere el poder a Superman en el mundo de DC? ¿Se acuerdan? La luz solar. La luz solar. ¿Y por qué los kryptonianos no manifestaban esos poderes en Krypton? Tenían un sol diferente.
tiene un sol diferente. ¿Y cómo es el sol allá? Es rojo, ¿no? Y cuando llega aquí, pues sus fotorreceptores y captan un montón de energía y todo eso. Ojo, eso es en el mundo de DC, ¿no? ¿Sale? Aquí en nosotros, ¿cuál es nuestra fuente de energía? Es el sol, ¿sale? La energía que, fíjense, nosotros ahorita nuestro organismo está realizando una serie de procesos, ¿no es así? Una serie de reacciones, donde hay un flujo de energía, ¿no? Al final de cuentas, esta energía que nosotros estamos utilizando para síntesis y degradación de compuestos, ¿de dónde proviene? De la que nos están aportando lo que nosotros ingerimos en nuestros alimentos, ¿no es así? Y alguien podría decir, bueno, pues yo solamente me alimento de cosas de origen animal, ¿no? Pero ese animal, ¿de qué se alimentó? Pues de plantas, ¿no? Y esas plantas, ¿de dónde pudieron sintetizar sus compuestos? Pues de la energía luminosa y del agua y de los elementos minerales, ¿no es así? Entonces, alguna vez les llegué a preguntar, no recuerdo si en bioquímica o en fisiología, les pregunté qué es la vida y cuándo se termina la vida. Y decían, bueno, cuando ya alguien se muere, pues ahí se le acabó la vida, ¿no? Y le decimos, ¿pero qué ocurre allí? Fíjense, ¿cuál es el último proceso fisiológico que nosotros dejamos de hacer previo a fallecer? Es respirar, ¿no es así? En respiración, ¿qué está ocurriendo? Hay flujos de energía. Entonces, ¿qué es la vida? Pues la vida es flujo de energía. ¿Cuándo cuándo se pierde la vida? Cuando dejan de funcionar esos flujos de energía. ¿Vale? ¿Recordarán qué es lo que le hace un herbicida a una planta? Por ejemplo, diurón, paraquat o atracina. Impide el flujo de electrones. Impide el flujo de electrones. Entonces, no se da ese flujo de electrones que representa una corriente eléctrica que requiere la ATP sintasa para poder sintetizar ATP y para poder generar el poder reductor para la reducción del NAD fosforilado. Y tanto el ATP como el NAD fosforilado y reducido aportan su energía y su poder reductor para la siguiente etapa de la fotosíntesis, que es la fijación y reducción del carbono, ¿no? Entonces ahí se interrumpe ese flujo de energía y entonces ¿qué le ocurren a las plantas que son sensibles a esos herbicidas? Bueno, se mueren, ¿no? ¿Recuerdan cuál es el efecto del cianuro, la ácida de sodio y el monóxido de carbono en nosotros, por ejemplo? En la célula animal. ¿Se acuerdan que lo mencionamos en una de esas clases? Bueno, en una de esas pláticas. Decíamos, el cianuro. A ver, ¿qué ocurre si nos tomamos una copita de cianuro? Nos morimos. Nos morimos. ¿Qué es lo que hace el cianuro? Interfiere con el flujo de electrones en la membrana interna de la mitocondria y entonces no se da la fosforilación oxidativa. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? No va a haber energía metabólica disponible para las células que pertenecen a tejidos de trabajo involuntario y entonces pues dejan de trabajar. Imagínense si hablamos del músculo cardíaco que requiere que se contrae y se dilata y que es el trabajo que hace para estar bombeando la sangre. Entonces deja de trabajar, se quedan sin energía y entonces ¿qué nos ocurre? Deja de bombear sangre y nos da un infarto, ¿no? Que al final de cuentas es cuando alguien pierde la vida, ¿no? ¿Y por qué decíamos que las plantas, y qué ocurre si a una planta le ponen cianuro? Es más, hay plantas que tienen la capacidad de producir compuestos cianogénicos. ¿Recordarán qué ocurre si a una planta la exponen con cianuro? Nada, porque las plantas son insensibles al cianuro. ¿Y se acuerdan por qué? Porque tienen una enzima que cuando deja de trabajar la citocromo oxidasa, entra esta enzima y entonces garantiza que se dé el transporte de electrones. ¿Y se acuerdan cómo se llama esa enzima? La oxidasa alternativa. ¿Vale? Entonces las plantas tienen oxidasa alternativa, la célula animal no. Por eso las plantas son insensibles al cianuro. Decíamos que, bueno, esto es un proceso que es
fisiológicamente importante cuando la planta lo activa, y lo activa cuando tiene alta demanda cuando incrementa su tasa de respiración. Decíamos que, por ejemplo, en las aráceas, tiene una función ecofisiológica muy importante, porque incrementa hasta 10 o 15 grados su temperatura, por arriba de la temperatura ambiente, y entonces se liberan volátiles que captan los polinizadores y, bueno, realizan este proceso de polinización, ¿no? Entonces tiene una función ecofisiológica, ¿vale? Entonces, hasta aquí fue lo que nosotros revisamos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la respiración como aportación, como un proceso que aporta intermediarios para la síntesis de otras biomoléculas, ¿sale? Miren, sé que quizás no es muy conveniente que ponga una gráfica o una diapositiva, por ejemplo, en este caso en inglés, ¿no? Pero aquí, bueno, ¿qué viene? Almidón, degradación de almidón hasta que se tiene la glucosa fosfatada, y entonces va a entrar ¿a qué? Fíjense, glucosa 6-fosfato, gliceraldehido 3-fosfato, fosfonil piruvato y piruvato. ¿Esta parte qué sería? ¿A qué le suena? ¿Glucólisis? A glucólisis. Glucólisis. ¿Sale? A glucólisis. ¿Sale? El piruvato se decarboxila y se une a la coenzima A, y entonces forma el acetilcoenzima A que va a entrar al ciclo de Krebs. ¿Vale? Ahora fíjense, entonces tenemos dos etapas del proceso de respiración. ¿Estamos claros en eso? Glucólisis, que termina con piruvato, y tenemos al ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Ubiquen aquí, se da la glucólisis, y entonces en esa glucólisis, por ejemplo, nos pone un punto donde se forma la glucosa 6-fosfato. Es un intermediario en glucólisis. Gliceraldehído 3-fosfato, ¿qué le suena? A un natriosafosfato, ¿no es así? Todos estos son intermediarios de la glucólisis. El piruvato es un compuesto final. Aquí, ciclo de Krebs, citrato, isocitrato, oxaloglutarato, succinato, fumarato, malato y oxalacetato son intermediarios del ciclo de Krebs. Observen que a partir de intermediarios van a haber la síntesis de otros compuestos. Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato es sustrato para la síntesis de celulosa. Pero también esta glucosa 6-fosfato es un precursor de lo que le llamamos el ciclo de las pentosas fosfato. ¿Pentosa a qué le suena? 5 carbonos. A 5 carbonos. 5 carbonos. Y fíjense, una biomolécula que se caracteriza porque tiene azúcares de 5 carbonos. ¿Glucosa? Los nucleótidos, recuerden que los nucleótidos que tenemos, un azúcar de 5 carbonos, una base nitrogenada y un grupo fosfato, ¿no es así? Y bueno, nucleótidos que van a formar parte de los ácidos nucleicos, o que van a formar parte de otros nucleótidos como el ADP, el ATP, el NAD, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que es aquí, ¿qué ocurre si la célula está en un momento metabólico que requiera síntesis de ácidos nucleicos? ¿Ustedes creen que continúe el proceso de respiración hasta la fosforilación oxidativa y que se obtenga la mayor cantidad de ATPs? No. Pues no va a llegar hasta allá. ¿Por qué? Porque su prioridad es formar nucleótidos. Díganme ustedes, fíjense, los nucleótidos son los monómeros ¿de qué macromolécula? Los nucleótidos son los monómeros ¿de qué macromolécula? Si por ahí está Lina, a ver si nos puede ayudar a responder. ADN. Del DNA, ¿sale? Fíjense, ¿en qué momento del ciclo celular la célula estará sintetizando DNA? Cuando se dividen las células. Cuando se va a dividir la célula. Entonces, en ese momento, fíjense, en ese momento, ¿cuál es su prioridad? Su prioridad será que meter carbohidratos para que se respiren y formen ATP. ¿No? No. Prioridad es síntesis de ácidos nucleicos. ¿Vale?
Si estamos hablando de una célula bebé, y que esa célula bebé ya creció, alcanzó el tamaño de la progenitora, ya no va a crecer, ya no se va a dividir, ¿qué es lo que va a ocurrir en esa? Bueno, es más, esa célula bebé, conforme va creciendo, ¿qué irá sintetizando también? Celulosa, ¿no es así? ¿Y qué va a necesitar? Glucosa 6-fosfato. Ahora, fíjense. El gliceraldido 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato son triosas fosfato. Fíjense, a partir de la dihidroxiacetona fosfato, ¿qué nos va a dar? Lípidos y compuestos relacionados, ¿no es así? Fíjense, a partir del fosfenol piruvato se van a formar los aminoácidos aromáticos como triptofano, tirosina y fenilalanina. ¿Vale? Que estos compuestos, ¿por qué son aminoácidos aromáticos? Porque presentan un anillo en su estructura, ¿no es así? Fenilalanina les va a sonar más adelante. Y también se van a la síntesis de alcaloides, flavonoides y lignina. Estos son considerados, los alcaloides y flavonoides, como metabolitos secundarios, que últimamente se dice de secundarios no tienen nada, son metabolitos especiales. ¿Sale? Lo vamos a ver por qué. Estos aminoácidos también van a formar parte de proteínas, ¿no es así? Fíjense, el piruvato se amina y se va a formar alanina, y entonces esta alanina es un aminoácido proteico, ¿sale? Entonces observen cómo a partir de o sea, que durante la respiración se forman intermediarios para la síntesis de otros compuestos. O sea, esto es un aspecto bien importante de lo que es la respiración, porque la respiración celular es el motor del metabolismo, ¿sale? Y muchos de estos compuestos, ¿para qué se van a necesitar? Fíjense, celulosa, ¿para qué se va a necesitar la celulosa? Para la fabricación de la pared celular. Para la fabricación de la pared celular, y la pared celular, o sea, se tiene que ir fabricando, como dice el colega, conforme va creciendo la célula, ¿no es así? Y entonces estamos hablando de un proceso de crecimiento celular. Ácidos nucleicos, hace un rato Alina mencionaba que cuando se requieren, pues cuando hay síntesis de DNA. ¿Cuándo va a haber síntesis de DNA? ¿Cuándo se va a dividir la célula? ¿No es así? Entonces estamos hablando de otro momento metabólico de la célula. ¿Sale? Fíjense, lípidos y sustancias relacionadas o ácidos grasos. ¿A qué les suena? Ácidos grasos que encontramos ¿dónde? En la membrana. Membrana. Entonces imagínense qué ocurriría si no se aportara ese acetilcoenzima A que se va a disponer durante la respiración. Entonces por eso es que la respiración se considera como el motor del metabolismo. Ahora, si vemos a partir del acetilcoenzima A, también se van a formar compuestos que son bien importantes para el desarrollo y crecimiento de las células y de las plantas, como las ciberelinas, el ácido abscísico y los esteroles o isoprenoides, ¿vale? Que son compuestos que regulan el crecimiento y el desarrollo. Fíjense, hay otros compuestos bien importantes, carotenoides. ¿En qué participan los carotenoides? En la captación de energía luminosa para el proceso fotosintético, ¿no? Vemos que a partir del oxoglutarato se forma el cetoglutarato, y que se amina y forma glutamato, que va a dar origen a proteínas, a otros aminoácidos, pero también da origen a compuestos especiales o metabolitos especiales como las clorofilas, como el fitocromo. El fitocromo es bien importante, lo vamos a ver ya en las últimas pláticas. El citocromo, recordarán a los citocromos, la catalasa, que es una enzima que está asociada con lo que es el metabolismo de las especies reactivas de oxígeno, ¿vale? Entonces, observen cómo todo, o sea, estas rutas están interconectadas entre ellas, ¿no? Insisto, el que se desvíe la ruta depende de las necesidades metabólicas de la célula, ¿vale? Bueno, miren, en las semillas se almacenan las reservas para el desarrollo de una planta, ¿es así? ¿Cuáles son las principales biomoléculas de reserva en una semilla? Pues los carbohidratos, tenemos al almidón con amilosa y amilopectina o hemicelulosas,
díganme qué tipo de cultivos se caracterizan porque almacenan sus reservas en forma de carbohidratos. La papa, Mm, Pero ojo, la papa es un tubérculo. El maíz. El maíz, ¿quién otro? Cereales. Son los Cereales cereales, en general. el grupo de los cereales, ¿no? Ahora díganme qué cultivos almacenan sus reservas en la semilla en forma de lípidos. Las oleaginosas. Todas las oleaginosas, ¿vale? El cártamo, la soya, bueno, la soya pues pertenece a dos grupos, ¿no? El girasol, por ejemplo. Díganme qué tipo de cultivos almacenan sus reservas en la semilla en forma de proteínas. Pues las leguminosas o las fabáceas, ¿no? Y por eso más adelante ustedes van a llevar un curso que se llama Producción de Leguminosas de Grano. Ojo. ¿Ustedes creen que una semilla de un maíz para que disponga de sus reservas, o sea, las reservas están representando potencialmente la aportación de esqueletos de carbono y energía, ¿sale? Que están en los enlaces. Si ponemos a germinar semillas de un cereal, de una oleaginosa y de una leguminosa, ¿ustedes creen que van a tener el mismo comportamiento su proceso de germinación? No. No, porque las reservas tienen diferente composición. Fíjense, un carbohidrato, un almidón, nada más es cuestión de que se hidrolice el almidón, se vaya desprendiendo la glucosa 6-fosfato, la glucosa fosfato, y entra directamente a glucólisis y a todo el proceso de respiración, ¿no? Pero imagínense aquí un lípido, un triacilglicerol o un triglicérido, ¿no? Que tienen aquí los ácidos grasos, y que estos ácidos grasos se tienen que ir rompiendo en series de 2 en 2. Primero tiene que haber una beta-oxidación de los ácidos grasos. Recordarán los cursos de bioquímica, beta-oxidación de ácidos grasos. Y estos compuestos, estos acetil van a entrar y se van a unir a la coenzima A y se forma la acetilcoenzima A, y entonces ahí sí puede entrar ¿a qué? A ciclo de Krebs. Pero démonos cuenta que todo ese proceso de la beta-oxidación de ácidos grasos implican reacciones adicionales y eso se ve reflejado en tiempo. Lo mismo con las proteínas. Estas proteínas, bueno, imagínense, o sea, tenemos una proteína macro. Esa proteína macro se va a tener que fraccionar y ¿qué nos va a dar? Aminoácidos. Esos aminoácidos se van a tener que desaminar y nos van a dar ácidos. ¿Y esos ácidos van a entrar a qué? Fíjense, el ácido pirúvico. Pues va a entrar a lo que es la respiración también. O que ese glutamato se desamine y forma acetoglutarato, ¿no? Y entonces va a entrar igual al ciclo de Krebs, ¿sale? Démonos cuenta que si las reservas son lípidos o proteínas, implican reacciones adicionales y eso se traduce en el tiempo para utilizar sus reservas, ¿no? Ahora yo les preguntaría, ¿qué germinaría más pronto? ¿Una semilla de un cereal o una una oleaginosa o una leguminosa? El de un cereal. un cereal. El del cereal germina más rápido, el del maíz, el de la avena, el de la cebada, el del trigo, en comparación con una soya, en comparación con el haba, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, tengamos claros que durante el proceso de germinación de los lípidos y de las proteínas hay reacciones adicionales para disponer de las reservas, que esas reservas tienen que entrar ¿en quién? En respiración. ¿Vale? Y bueno, pues aquí se ve las reservas que tienen algunos tipos de semillas y donde los contienen, ¿no? Vemos, por ejemplo, la palma de aceite, pues que tiene pues muchísimo aceite, es una oleaginosa, ¿no es así? La nuez de Brasil, pues también tiene muchos aceites. Fíjense, a ver, por ahí, la soya, pues tiene mucha proteína, pero también tiene mucho aceite, ¿no? Entonces, y algunos lo almacenan en el endospermo, otros en el hipocotilo, otros en los cotiledones, por mencionar algunos. ¿Sale?
Para poder disponer de esos lípidos, de esas proteínas, la planta, la semilla durante el proceso de germinación tiene que echar a andar otros mecanismos y uno de ellos es el ciclo del glioxilato. Para el caso de las oleaginosas, este ciclo permite la movilización de grasas a carbohidratos solubles. Entonces, el ciclo del glioxilato se va a llevar a cabo en los glioxisomas. Y los glioxisomas son organelos que aparecen durante el proceso de imbibición de la semilla previo a la germinación. ¿Sale? Entonces, fíjense qué es lo que está ocurriendo ahí. Ya comienza a haber un desdoblamiento de las reservas para que entonces se formen intermediarios que van a entrar ya a la mitocondria y se van a meter ¿en qué? Se van a meter a una etapa específica de lo que es el ciclo de Krebs, hasta que se forma un intermediario que a partir de ese intermediario se va a formar, va a salir nuevamente de la mitocondria y va a dar origen ¿a qué? A un azúcar. Y fíjense, se formó un azúcar a partir de qué reserva de la célula. ¿Qué reserva tiene, estamos diciendo, las grasas? Entonces díganme qué semilla, una oleaginosa tenía sus reservas en forma de una grasa, ¿no es así? Y a partir de esas grasas se formó ¿qué? Un azúcar. ¿Sale? ¿Por qué proceso? Algo, si se dan cuenta aquí abajito dice gluconeogénesis. Glucosa, nuevo, génesis, formación. Entonces díganme, ¿en qué consiste la gluconeogénesis? En la formación de carbohidratos a partir de compuestos que no sean carbohidratos. La gluconeogénesis es un proceso inverso ¿a qué? A la glicólisis. La glicólisis es una ruptura de la glucosa. La gluconeogénesis es la formación de una glucosa a partir de compuestos que no sean glúcidos. ¿Sale? Entonces, un piruvato tiene que dar origen al fosfonilpiruvato y es una glucólisis inversa. Solamente que recordarán cuando vimos glucólisis, vimos puntos donde las enzimas tenían una actividad irreversible, entonces eso implica que metabólicamente haya rodeos, son 3 rodeos para que entonces se dé una gluconeogénesis. ¿Sale? Y bueno, este ciclo del glioxilato, pues es una vía muy parecida a la del ciclo de Krebs, pero se evita la decarboxilación. Recuerden que en el ciclo de Krebs se da una decarboxilación en este caso los compuestos, los esqueletos de carbono que entran, se liberan, ¿no? Se pierden en forma de, se libera ese CO2, ¿no? Y lo importante es que se forma un poder reductor, que ese poder reductor es el que se va a utilizar en la fosforilación oxidativa. Aquí no hay decarboxilaciones, ¿sale? Y tiene enzimas regulatorias como la isocitratoliasa y la malatosintasa, ¿sale? Antes sí hacía que se aprendieran todas estas reacciones, ahora no, nada más que las tengan en cuenta, ¿sale? Y bueno, pues aquí vemos cómo están, digamos que acoplados esta serie de procesos, ¿no? Cómo a partir de un cuerpo lipídico se liberan los triacilgliceroles y estos liberan los ácidos grasos, que esos ácidos grasos pasan por el proceso de beta-oxidación, donde se van liberando el grupo de acetil, son 2 carbonos que se unen a la coenzima A y que estos entran al, van a entrar a un proceso muy parecido al ciclo de Krebs, para que entonces ese succinato pueda procesarse en la mitocondria para que salga malato y dé origen ¿a qué? Pues a un carbohidrato, ¿sale? Algo muy similar ocurre con la degradación de las proteínas en las semillas de las leguminosas, ¿sale? Y fíjense, ya ese azúcar ya puede entrar ¿a qué? A un proceso de respiración donde va a entrar a una glicólisis y, por ejemplo, si lo que se quieren son azúcares de 5 carbonos, pues esa azúcar va a entrar a glicólisis y se va a desviar para la formación de esos azúcares de 5 carbonos, ¿no? De esas ribosas, por ejemplo. Entonces, lo que quiero que quede claro en esta parte es que la
La respiración y procesos análogos son el motor del metabolismo porque a través de ellos se van a formar compuestos intermediarios para la síntesis de biomoléculas que son importantes para el crecimiento y el desarrollo. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos en esta diapositiva? Tenemos una semilla que germinó y que dio origen ¿a qué? A una plántula, ¿no es así? ¿Qué se necesitó para que esta semilla germinara? ¿O qué se necesita para que una semilla germine? Agua. Que haya agua en el sustrato. Y entonces esa agua va a pasar del sustrato ¿a dónde? A la semilla. ¿No es así? ¿Podrán ustedes imaginarse cuáles son los procesos que ocurren allí? Va a haber hidratación de la semilla, ¿no es así? Va a haber imbibición, hidratación de la semilla. ¿Qué es lo que se va a hidratar? Se van a hidratar las membranas. Se van a hidratar las membranas, principalmente las de la mitocondria. Las membranas de la mitocondria estaban en una fase de transición entre un gel, ¿sale? Entonces, cuando se hidratan, tienen más movilidad. Y las de las mitocondrias, cuando tienen esa movilidad, esa fluidez, cumplen con el concepto del mosaico fluido. No están rígidas y entonces va a poder haber movimientos en estas membranas, ¿no? ¿Movimientos de qué? Movimientos de proteínas móviles. ¿Eso a qué les suena? ¿Les suena qué? O sea, respiración, ¿ya? ¿Y por qué creen que son las membranas de las mitocondrias las que es importante que se hidraten? Porque esas mitocondrias, a través de esas mitocondrias, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué procesos ocurren en las mitocondrias? Respiración. No toda la respiración, ¿eh? Porque recuerden que la respiración tiene 3 etapas. Glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Glucólisis, ¿dónde se lleva a cabo? En el citoplasma. Ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa en la mitocondria. ¿Sale? Beta oxidación de ácidos grasos, ¿dónde se lleva a cabo? En la mitocondria. ¿Sale? Entonces, fíjense, tienen que rehidratarse las membranas de la mitocondria especialmente para que tengan fluidez y sean funcionales, ¿sale? Y si ya la mitocondria es funcional, la mitocondria va a estar participando en algunas de las etapas del desdoblamiento y utilización de las reservas de la semilla, ¿sale? Y entonces la semilla ya va a tener esa energía metabólica para poder estar realizando funciones, o bien va a estar aportando esqueletos de carbono. ¿Para qué? Para que crezcan las estructuras que ya están diferenciadas en la semilla. ¿Y cuáles son esas estructuras que están diferenciadas ya en la semilla? El embrión, y el embrión tiene bien diferenciado lo que va a dar origen a meristemos, apicales, a la raíz, a las hojas, al tallo también, a los entrenudos también, ¿sale? Entonces, por eso es bien importante que se dé la hidratación de las mitocondrias en esa etapa. Si no se da, bueno, pues entonces, ¿qué va a ocurrir? No va a haber una germinación, ¿sale? También ahí hay otros factores que son importantes, que el embrión esté vivo y para detectar que el embrión esté vivo, pues es una prueba que es la prueba del tetrasolio, ¿sale? ¿En qué consiste esa prueba? Primero en reactivar el metabolismo de las semillas. ¿Con qué lo reactivamos? ¿Con qué reactivamos el metabolismo en las semillas? Aquí. ¿Con qué se hizo? ¿Con agua? Con agua. Entonces, en la práctica donde se ve la actividad de las deshidrogenasas y la prueba del tetrasolio para ver la viabilidad de semillas, pues las semillas, ya sea de frijol o de maíz o de haba, que estén ahí en el laboratorio, se ponen 24 horas a remojar. Después de este tiempo, se seccionan con cuidado con una navaja y tenemos que partir la parte viva de la semilla, o sea, tenemos que partir el embrión. Entonces, ese embrión pues ya se reactivó el metabolismo de sus células
y están respirando, y si están respirando, se activan las deshidrogenasas. Esas deshidrogenasas le van a estar quitando el hidrógeno, ¿a quién? Al NAD y al FAD que se formaron durante el ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué va a haber mucho en las células del embrión? Pues mucho hidrógeno, protones de hidrógeno. Entonces, si están libres, incrementa su poder reductor. Y ya entonces esas semillas se colocan en el tetrasolio. El tetrasolio es incoloro, pero cuando se reduce, cambia a un color rosa pálido. La intensidad dependerá de la cantidad de protones de hidrógeno que estén allí. Entonces, esos protones de hidrógeno están en la semilla, están en el embrión, son los que liberaron las deshidrogenasas. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que si el embrión está vivo, está liberando muchos protones de hidrógeno, porque las deshidrogenasas están activas, y estos protones de hidrógeno son los que van a reaccionar con el tetrasolio y da una tinción, y entonces vemos el embrión de un color rosa pálido, y eso nos indica que tiene un alto vigor. Entonces tiene una alta viabilidad, ¿sale? Que se va a ver reflejado en un porcentaje de germinación. Y de hecho, medir el porcentaje de viabilidad y el porcentaje de germinación son dos pruebas obligatorias que se hace en el comercio de las semillas. Cuando ustedes compren semillas, pues siempre revisen que la etiqueta indique ahí la prueba de viabilidad, qué porcentaje anda, y la prueba de germinación. Deben de ser porcentajes altos, ¿sale? Conforme vaya pasando el tiempo de almacenamiento de las semillas, disminuye la viabilidad de la semilla, que se ve reflejado en una disminución en el porcentaje de germinación de las mismas, ¿sale? Y si se reduce el porcentaje de germinación, se va a ver reflejado en qué aspecto ya del cultivo cuando se establece. ¿La densidad? En la densidad de población, ¿sale? Y si disminuye la densidad de población, disminuye el potencial productivo de esa superficie. ¿No es así? Entonces, por eso son dos pruebas que tienen que ver con la calidad de las semillas, ¿sale? Más adelante ustedes van a llevar un curso de producción de semillas. Es un curso bien interesante porque créanme que el comercio de las semillas es un comercio que, pues, que te deja buenas ganancias, ¿sale? Bueno, aquí, perdón ahí por la falta de ortografía, la integración de los principales procesos fisiológicos en la planta. Fíjense, aquí tenemos dónde parte el sol está emitiendo la energía que es captada por la planta crece, se desarrolla y va a generar estructuras de reproducción. En este caso es un frutito, ahí tenemos que ese fruto, ya sea de hortalizas, frutales, ¿no? Se caracterizan porque tienen un alto contenido de almidón, azúcar y agua, ¿sale? Si nosotros tenemos tomates, ¿no? Los acabamos de cosechar, tomates que estén rayando, los terminamos de cosechar y los mantenemos ahí en la alacena o en una mesa, vamos a ver que esos tomates van a cambiar de color, pero también vamos a ver que esos tomates están perdiendo dureza, también vamos a ver que esos tomates, si los pesáramos diario, va a haber una pérdida de peso. Esa pérdida de peso, ¿por qué ocurre? Pues porque hay transpiración, están perdiendo agua, ¿no? Y se va a ver asociado también con la turgencia. Ahora, un fruto, cuando nosotros lo cosechamos, pues va a continuar respirando, ¿no? Y fíjense, ¿se acuerdan cuáles son las unidades para medir la respiración? En respiración, básicamente, ¿qué ocurre? Se está liberando CO2. Entonces se ve la cantidad de CO2 que se está librando en un peso del fruto, del tejido, de la estructura, en una unidad de tiempo, ¿vale? Entonces, la tasa de respiración en los frutos va a depender del tipo de azúcares que haya almacenado el fruto durante su crecimiento, ¿vale? Si el fruto acumula sus reservas en forma de monosacáridos, entonces no tiene que echar a andar otro proceso adicional porque tiene ya esos monosacáridos que de manera directa va a entrar al proceso de respiración celular. Pero fíjense, ¿qué ocurriría si esos frutos acumulan sus reservas de azúcares en forma de almidón? ¿Qué es lo que ocurriría? Que ese almidón
tiene que degradarse para liberar los monosacáridos y entonces entran ¿a qué? A respiración. Los frutos que almacenan sus reservas en forma de monosacáridos no van a presentar incrementos en la tasa de respiración durante su vida post cosecha o post recolección, ¿no? Aquí lo vemos. Y esos frutos se les denomina no climatéricos. Mientras que los frutos que almacenan sus reservas en forma de macromoléculas necesitan que haya un incremento de esa tasa respiratoria. ¿Para qué? Para que se puedan disponer de esos azúcares como monosacáridos y entonces a esos frutos que almacenan sus reservas en forma de polisacáridos se conocen como frutos climatéricos y se identifican porque tienen un pico en su tasa de respiración. ¿Sale? Este es un tema en la cuestión de los frutos climatéricos y no climatéricos que se hace más énfasis cuando se revisa la cuestión del etileno porque son procesos regulados hormonalmente. ¿Sale? Y la hormona que está ahí involucrada es el etileno. Y bueno, en la siguiente diapositiva pues ponemos unas frutas que son climatéricas y no climatéricas. Fíjense, en la anterior, ¿qué es lo que nos dice? Ok, los climatéricos, bueno, hay unos que continúan madurando aun cuando se cosechan, ¿no? Por ejemplo, las bananas, si se cosechan estando el fruto verde, pues siguen madurando y se ponen amarillos, ¿no? Esta tablita la bajé de la web, les soy honesto, la bajé de la web. Y bueno, nada más para indicar algunos ejemplos de frutas climatéricas y algunos de frutas no climatéricas. ¿Sí? Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos rutas principales del metabolismo, vemos la glucólisis, vemos ciclo de Krebs por aquí, ¿sale? Son rutas básicas del metabolismo, vemos el ciclo de las pentosas fosfato por aquí, vemos síntesis de aminoácidos, vemos síntesis de hormonas vegetales, ¿sale? Vemos síntesis de otros compuestos que son metabolitos especiales. En la siguiente diapositiva están indicadas cuáles son las rutas. Hay rutas a través de las cuales se van a formar unos metabolitos que son especiales, porque juegan una función especial en la planta que los produce. Anteriormente se decían, bueno, son metabolitos que se desconoce la función, y como se desconocía la función, se denominaban como metabolitos secundarios, y que son metabolitos que no, como se desconocía su función, decían son desecho del metabolismo primario. ¿Sale? Y miren, en la anterior, de estos metabolitos secundarios, como se consideraban, piensen ustedes en la giberelina. La giberelina la hemos mencionado y vamos a hacer énfasis en las giberelinas más adelante. Son un grupo de hormonas vegetales. ¿Qué haría una planta sin una hormona? ¿Ustedes creen que la planta sería capaz de completar su ciclo de vida en carencia de una hormona? Fíjense, una alteración metabólica que nosotros llegamos a presentar, que hay personas que la presentan, es la baja producción de insulina. ¿No es así? Que nos lleva aquí a una diabetes. Y entonces son personas que están en riesgo, ¿no? Y es una cuestión hormonal. Entonces, ¿se garantiza que se complemente el ciclo de vida? Pues no hay garantía. Por eso yo les preguntaría, ¿una planta podría concluir su ciclo de vida en ausencia de una hormona vegetal? Pues no. Entonces, esas hormonas vegetales se sintetizan en rutas de lo que se denominaba metabolismo secundario. Entonces, no podemos considerar que los productos del metabolismo secundario sean productos de desecho. Que no se conozca la función específica que cumplen es otra cosa. Pero si la planta, la célula, gastó energía, utilizó esqueletos de carbono en sintetizarlos, es porque juegan una función. Conforme se han estudiado, bueno, pues se ha encontrado las funciones o que están implicados en varias funciones, que algunos de ellos, como las hormonas vegetales, tienen un impacto profundo en lo que es el metabolismo primario. Entonces, actualmente ya no se les conoce como metabolitos secundarios, se les conoce como metabolitos especiales.
Esos metabolitos especiales, fíjense, aquí con el asterisco están representados ejemplos de metabolismo primario, ¿no? Síntesis de ácidos grasos, fotosíntesis, glicólisis, ciclo del ácido cítrico, síntesis de proteínas, síntesis de ácidos nucleicos. Son, forman parte del metabolismo primario. Pero aquí vemos unas rutas que están en un recuadro con un color. La ruta del ácido chiquímico, la ruta del acetato mevalonato o del ácido mevalónico y la ruta del acetato malato, ¿no? Entonces, estas rutas son las principales rutas del metabolismo secundario, ¿vale? Entonces tenemos 3 rutas principales del metabolismo secundario. Ejemplos del metabolismo primario, bueno, pues hemos mencionado la fotosíntesis, la glucólisis, el ciclo de Krebs, la síntesis de aminoácidos, la transaminación, síntesis de proteínas, de enzimas, síntesis de coenzimas, síntesis de materiales estructurales, como por ejemplo el citoesqueleto, la duplicación del material genético, ¿no? La reproducción celular, la absorción de nutrientes. Son todo aquel proceso que en caso de que se alterara, no, la célula no sea capaz de completar su ciclo de vida, son procesos que forman parte del metabolismo primario, ¿no? Ahora, a través del metabolismo secundario se van a formar metabolitos especiales que son únicos y no universales. Por ejemplo, una glucosa es un metabolito primario y lo encontramos, y es esencial, y lo encontramos en los seres vivos, ¿no? Pero, por ejemplo, generalmente cuando nos llega a doler el estómago, ¿cuál es la recomendación que nos dan? Cuando nos llega a doler el estómago, por ejemplo, en nuestras casas, ¿qué nos llegan a recomendar? ¿Alguno de ustedes qué es lo que les llegan a recomendar en sus casas? A ver, le preguntamos a Enrique Adam. ¿No les llegan a recomendar una infusión, efectivamente? ¿De qué planta es la más común? Manzanilla. La manzanilla. ¿Y por qué no nos recomiendan una infusión de pasto? O una infusión, no sé, de pino o de otra planta. ¿Por qué de manzanilla? Porque la manzanilla tiene un compuesto que hace que nos ayude a mitigar ese dolor de estómago, ¿no? El chamazuleno. Y ese chamazuleno es único de esta especie, en este caso de la manzanilla. Entonces, los principios activos se deben a compuestos que son únicos de la especie o del género. Inclusive hay diferencias entre especies, a veces a nivel de variedades. Y no son universales, es decir, que no los encontramos en todas las plantas. El metabolismo secundario lleva a la formación de un producto natural, ¿no? Todo lo que son los principios activos, ¿no? O los compuestos, sí, los principios activos o los compuestos activos que son los que tienen efecto, por ejemplo, en la salud. El resultado obtenido, el producto natural o el metabolito, generalmente es diferente de una planta a otra. Que estos metabolitos se sintetizan en una condición especial de la planta. Hay metabolitos que se sintetizan únicamente cuando la planta está en estrés. Hay metabolitos que se sintetizan únicamente en determinada etapa fenológica de la planta, ¿vale? Y son metabolitos que los caracterizan allí. Estos metabolitos que anteriormente pertenecen a familias metabólicas o a rutas de biosíntesis, donde hay un precursor químico común, pero hay productos especiales diferentes, ¿sale? Y bueno, pueden conferir una ventaja competitiva a la especie que lo produce, por ejemplo, la alelopatía. ¿Qué es la alelopatía? A ver, Enrique, si anda por ahí. En ecología les han de ver, llegaron a seguramente escuchar ese término, alelopatía.
Es como segregación de compuestos químicos. Segregación de compuestos o que una planta esté produciendo y expulsando compuestos y esos compuestos ¿qué efecto tienen? Pueden ser adversos para otros competidores. Para otras plantas, ¿no es así? Entonces, por ejemplo, vemos que debajo de los estos eucaliptos, pues crece muy pocas plantas, ¿no? Muy poco pasto o plantas. ¿Por qué? Porque el eucalipto tiene compuestos alelopáticos. Lo mismo, ¿cómo se llaman? La nuez, algunos nogales, ¿no? Algunas especies de durazno, ¿no? Entonces le da una ventaja competitiva al organismo que lo produce. Pensemos, por ejemplo, en una planta que produce una fitoalexina, ¿no? Le da una ventaja sobre un patógeno que la quiera invadir o sobre un insecto que se quiera alimentar de ella, ¿no? Entonces, son compuestos pues, que son únicos de la planta y que estos se denominan metabolitos especiales, ¿sale? Ya lo van a encontrar así, es muy común que lo encuentren así en la literatura. Una de las principales rutas del metabolismo secundario corresponde a los fenilpropanoides, que vienen de la ruta del ácido chiquímico. El compuesto precursor es la fenilalanina, ¿sale? Fenilalanina, ¿qué es la fenilalanina? Hace un ratito les dije por allá, la fenilalanina la vamos a mencionar más adelante. Es un aminoácido que se caracteriza porque presenta un anillo aromático en su estructura. ¿De dónde se forma la fenilalanina? Del fosfoenol piruvato, ¿sale? Se van a acordar, les voy a mandar por ahí esta presentación. Esta fenilalanina, o en ella va a interactuar una enzima que es la fenilalanina amonio liasa, que se abrevia como PAL, ¿vale? Y entonces va a convertir a la fenilalanina en ácido cinámico. Y este ácido cinámico o ácido transinámico va a dar origen a los fenoles, a la lignina, a las cumarinas y a los flavonoides, que estos compuestos pues son metabolitos especiales. Los fenoles, bueno, pues tienen funciones diversas, ¿no? En fruticultura están asociados también en algunos aspectos específicos del desarrollo de algunos frutales. Los fenoles también están asociados con propiedades antioxidantes, ¿no? También algunos tienen propiedades antimicrobiales y se incrementa su síntesis en materiales que son resistentes a algunos patógenos. La lignina, bueno, pues sabemos, la lignina es una defensa física para el ingreso de microorganismos. Las cumarinas y los flavonoides, bueno, pues también tienen funciones diversas en las plantas, protegen a las plantas de la radiación UV, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, vemos que las plantas van a presentar una variación importante de estos metabolitos secundarios. Fíjense, los flavonoides tienen que ver con la cuestión de la formación del nódulo en las fabáceas, ¿no? Entonces ahí está activando algunos genes. Otra ruta importante del metabolismo secundario es la ruta de biosíntesis de los isoprenoides. Estos derivan del isopreno, ¿no? Entonces, el isopreno va a dar origen a la glutaril coenzima reductasa, ¿sale? Que esta va a dar origen al ácido mevalónico por actividad de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, es una enzima, ¿no? Entonces, fíjense, a partir de esta ruta de biosíntesis se van a formar compuestos de naturaleza lipídica, ¿sale? A través de esta ruta se van a formar las giberelinas, se va a formar el ácido abscísico, que son hormonas vegetales, ¿no? Curiosamente, todo lo que promueve las giberelinas lo inhibe el ácido abscísico. ¿Por qué? Porque son de naturaleza lipídica, ¿sale? Solamente que pues estos lípidos no presentan ácidos grasos, ¿no? Los esteroles, por ejemplo, se forman a través de los isoprenoides, y son de naturaleza lipídica, pero pues no presentan ácidos grasos, por lo tanto no
no reaccionan con un álcali, no forman jabones, no forman espumas. A través de esta ruta se forman algunas fitoalexinas isoprenoides o sesquiterpénicas, como el capsidiol, por mencionar algunos. Que el capsidiol es bien común como una fitoalexina que utiliza las solanáceas como mecanismo de defensa al ataque de algún fitopatógeno. Entonces, siempre que escuchen hablar de isoprenoides, de terpenoides, pues es de esta ruta, ¿no? Y viene de una ruta del metabolismo secundario. Y por último, la tercera ruta son la de que va a dar origen a los compuestos nitrogenados, ¿no? Como los alcaloides principalmente. Pero también algunos compuestos derivan de aminoácidos como el triptofano y la tirosina. Y a través, por ejemplo, del triptofano vamos a ver que se van a formar compuestos importantes como el ácido indolacético. ¿Qué es el ácido indolacético? Pues es un tipo de auxina. ¿Qué son las auxinas? Son otro grupo de hormonas vegetales. Entonces, démonos cuenta pues que el proceso de respiración, que es el motor del metabolismo, nos va a llevar a la síntesis de intermediarios que van a tener con unas funciones diferentes a las que tienen típicamente las biomoléculas, y que estos metabolitos especiales van a tener un efecto, un impacto profundo en lo que es el crecimiento y desarrollo de la planta, que es lo que se va a ver en las próximas pláticas. Pero antes de que entremos a las pláticas de crecimiento y desarrollo de las plantas, vamos a tener una plática relacionada con especies reactivas de oxígeno y actividad antioxidante, que es lo que viene en la próxima plática. ¿Vale? Pues con esto estaríamos terminando lo de la sesión de la plática de hoy. Si hay algún comentario que quieran hacer, bueno, pasaríamos a esta etapa de las preguntas o de los comentarios que gusten hacer. Si no, bueno, pues entonces aquí le dejaríamos. Y bueno, pues continuaríamos. Cada vez ya vamos avanzándole para concluir con esta parte. La tercera unidad es una unidad muy bonita porque ya es donde ustedes aplican lo que hemos visto en las unidades anteriores, ya lo que vemos en campo, con el comportamiento de la planta, se vincula mucho con lo que es la fenología agrícola. Les va a dar la base para comprender muchos de los procesos que van a ver más adelante en fruticultura, ¿sale? Es bien común que la fruticultura se les complique porque tienen que integrar el crecimiento y el desarrollo de una planta en función de las condiciones ambientales donde esté creciendo esta planta, ¿no? Entonces, pues bueno, vienen algunos temas bien interesantes, ¿no? No sé si haya alguna pregunta que tengan ustedes, algún comentario que quieran realizar. Si quedó claro o si no quedó claro una parte, bueno, pues con toda confianza me lo pueden indicar. Y en caso de que les dé pena preguntarlo, a ver. Les estoy dejando ahí lo que es mi número de celular. Me pueden mandar un WhatsApp y indicarme, ¿sabes qué? Yo tuve una duda cuando mencionaste tal cosa y sin problema lo podríamos responder. No les garantizo que les responda en el momento, pero generalmente luego ya antes de dormirme por ahí de la 1 a 2 de la mañana me pongo a responder mensajes. ¿Sale? Entonces, si no hubiera bueno, si no hubiese algún comentario, pues podríamos dar por concluida la plática de hoy. Les agradezco profundamente el tiempo que se dieron para poder atender esta plática. Les voy a mandar por ahí una actividad, un cuestionario. Les voy a mandar por ahí un artículo para que lo lean. Y bueno, allí sea donde ustedes vean la aplicación de este tema que hemos revisado el día de hoy. ¿Sale?